Así es, ya estamos listos en nuestro segmento Sexualidad y Familia para hablar de un tema bastante importante en nuestra salud. Se trata del uso responsable de los métodos anticonceptivos de emergencia. Yo a usted le invito a sintonizarnos a través de nuestra página de Facebook. Nosotros aparecemos como Canal 10 Nicaragua, donde usted perfectamente nos puede dejar ahí su comentario o su duda. Ya le damos la bienvenida a la doctora Xochitl Centeno, con quien vamos a abordar este tema. Buenos días y gracias por estar con nosotros y traernos estos temas tan relevantes. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, recién pasamos, ¿verdad?, el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Entonces, el tema es propicio porque muchas parejas inician relaciones y no siempre vamos a decir que inician con un método anticonceptivo que se utilice de forma rutinaria. Entonces optan por utilizar el método de emergencia o píldora de la mañana siguiente, que es el más conocido, sin embargo no es el único. Nosotros vamos a definir primero en qué situaciones es que es aceptable el uso del método. Como su nombre lo dice, es un método de emergencia. Entonces, ¿cuál es una emergencia? Por ejemplo, cuando sufrimos un abuso sexual, porque es algo que nosotras no estamos preparadas, ¿verdad? Esa sería como la indicación principal. Lo otro es cuando nos fallan los métodos, por ejemplo, que un condón se rompa o quede adentro, entonces esa es una situación de emergencia. También cuando nosotros estamos con un método anticonceptivo rutinario como es la pastilla o la inyección del mes y lo olvidamos, pues pasan varios días y se nos olvidó, entonces nosotros tenemos que recurrir a utilizar este método anticonceptivo de emergencia, pero esas son las condiciones en las que nosotros lo podemos utilizar. No vamos a transmitir la idea de que es un método que nosotros podamos utilizar todo el año, ¿verdad?, como método anticonceptivo. ¿Qué pasa si se usa recurrentemente? Normalmente lo que hace la pastilla de la mañana siguiente es retrasar la ovulación o impedir que se realice la ovulación. Sin embargo, no todas las pacientes tienen ciclos regulares, no todas van a identificar en qué momento están ovulando. Si la paciente ya ovuló y hace junto el óvulo con el espermatozoide y nos tomamos la pastilla, no estamos haciendo nada porque ella no es abortiva como mucha gente cree. No va a impedir un embarazo que ya esté implantado, no, si ya está fertilizado el óvulo, ya eso va a acontecer el embarazo normalmente. Tanto es así que después de usar la PPMS, ¿cómo podemos tener seguridad que no estamos embarazadas? Normalmente la regla se nos puede adelantar una semana o se nos puede retrasar hasta 10 días. Pero si pasa ese tiempo, consideremos prudente realizar una prueba de embarazo en sangre. Quiere decir entonces que no es tan efectivo si, por ejemplo, nosotros no llevamos un control acerca de si tu menstruación es regular o no regular para saber si efectivamente estás ovulando. Obviamente no va a haber el efecto que nosotros esperamos de este método anticonceptivo de emergencia. Juntándolo con la pregunta anterior, si nosotros comenzamos a tomarla, no sabemos en qué momento vamos a estar ovulando. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener ciclos irregulares, la seguimos tomando y en algún momento vamos a ovular y no nos vamos a dar cuenta. La gente a veces le dice embarazos ciegos cuando se embarazó y todavía sangró. Entonces, eso asumen que es regla, tal vez es un sangrado de un día. Y lo más probable es que sea un sangrado de implantación del embarazo o un sangrado de amenaza de aborto. Entonces nosotros vamos a contribuir a tener nosotras mismas ciclos irregulares por el uso continuo de la pastilla. Por eso es que no se recomienda como un método rutinario porque son dosis altas de levonorgestrel, que es la hormona activa. Es como comparable a tomarse casi un cartón de pastillas, un blister completo. Recordemos que hay blister de 21, de 28 pastillas. Pues prácticamente tendríamos que tomarnos casi el blister para comparar la equivalencia hormonal que tiene una anticoncepción de emergencia. ¿Cuántas veces al año una mujer puede efectivamente ingerir este medicamento anticonceptivo de emergencia? No existe una recomendación como tal, sin embargo, recordemos que si nos vamos a la definición del caso de emergencia, cuando nos toque, pues considerar usarla. Pero no es que exista un tiempo límite de uso. También si se toma dentro de las primeras 24 horas posterior a la relación sexual, nosotros vamos a tener una efectividad mayor del 90%, pero aún así se consideraría baja, porque si usamos pastillas anticonceptivas normalmente tenemos efectividad del 99%. Entonces, si ya pasan 72 horas, que son 3 días, hasta 5 días que dice el fabricante, esto va a disminuir 70% de efectividad a menos efectividad. Entonces, cada vez que van pasando más las horas se va perdiendo el nivel de efectividad que ella pueda tener
si es que la paciente no ha ovulado aún. También recordemos el hecho que el espermatozoide vive en nosotros 72 horas, que son 3 días, y nosotros, el óvulo vive 24 horas. Puede ser que tengamos relación en los próximos días, el óvulo se libere y el espermatozoide ahí ande, ¿verdad?, 2 días antes, y se pueda producir la fecundación, no precisamente el día que uno tiene relaciones, sino 48 horas antes. ¿Podríamos esperar quizás tener una menstruación 2 veces en el mes? Si venimos y, por ejemplo, qué sé yo, tal vez hace 8 días terminó mi ciclo menstrual o mi menstruación, el sangrado, y yo vine y tomé esta pastilla, ¿podría ser que yo en los próximos 5 días pudiese experimentar otra menstruación? ¿Puede pasar eso? Puede pasar eso, hay un sangrado irregular asociado al uso de la pastilla. Tenemos otros efectos que también nos puede dar, como son las náuseas, vómitos, dolor de cabeza, y pensar tal vez que nosotros podemos creer hasta que podemos estar embarazada. Hay dolor mamario, dolor en el vientre, el sangrado irregular, o bien que el sangrado se quite. Una recomendación importante: si usted está utilizando el método y tiene un vómito, por ejemplo, en menos de 2 horas de haberse tomado la pastilla, hay que considerar volver a tomársela, porque también se pierde efectividad en el hecho de que va en el jugo gástrico. Pues no todas las pacientes la van a tolerar, no todas son candidatas. Sin embargo, como el nombre lo dice, pues si no tenemos más opciones, podemos utilizar el método de emergencia. ¿Hay otros métodos de emergencia, además de la pastilla de la mañana siguiente, que también a la que las mujeres pueden acceder? ¿Solamente esto, doctora? Bueno, está también, se menciona el uso de los dispositivos intrauterinos o té de cobre, más que todo los que tienen componentes hormonales, porque existen DIU que son hormonales, no de cobre. Se pueden utilizar en el mismo tiempo, ¿verdad?, hasta 72 horas posterior a la relación. Sin embargo, algunas pacientes consideran extremo, ¿verdad?, irse a poner una té de cobre. Sin embargo, sí funciona como un método de emergencia, porque sí inhibe, ¿verdad?, el hecho de que se junte el óvulo con el espermatozoide. Entonces, también se puede considerar utilizar el blister de anticonceptivo, y uno hace un cálculo de cuántas pastillas se tendría que tomar la paciente para hacer una equivalencia a la famosa píldora de la mañana siguiente. Tenemos un comentario en nuestra página de Facebook y es: buenos días, quiero saber cómo es que al tomar pastillas anticonceptivas puedes quedar embarazada. Creo que es lo contrario en ese caso, y dice que ella quiere salir embarazada y que no ha podido, tiene 7 años con su pareja, ¿cómo puede hacer? No entiendo si es que está tomando pastillas anticonceptivas, es un poco confuso, pero me imagino yo que me quedo con lo último, que es que quiere quedar embarazada, ha intentado hace 7 años y todavía no ha podido. Sí, existe mucha creencia de las pacientes cuando no tienen ciclos regulares, que si se toman 2 o 3 cartones anticonceptivas, ellas van a quedar embarazadas. Pero esa es una creencia, y es por el hecho que cuando uno toma un anticonceptivo, la regla se acomoda al método, y las pastillas tienden a ser las que más regulen la menstruación. O sea, nosotros tomamos blister de 21 o de 28, ya sabemos que al finalizar las 21 días tenemos 7 días para que en ese tiempo acontezca la menstruación, o al terminar el cartón de 28 y coincidir con el que viene, en ese cambio de pastillas viene la menstruación. Entonces, si ellas reglan normal, las pacientes creen que pueden salir embarazadas porque están reglando, pero sabemos que no es una menstruación normal, ¿verdad? Estamos ante una menstruación prácticamente artificial por el hecho de tener un ciclo hormonal activo. Entonces, existen métodos hormonales, no vamos a decir métodos porque son tratamientos hormonales, pero no a base de anticonceptivos para inducir ovulación y embarazo. Eso es muy diferente a utilizar el método como tal. Doctora, de hecho acá nos consultan y es algo que pasa sobre lo que son las relaciones sexuales en adolescentes y que lamentablemente están recurriendo a este método. ¿Cuál es el efecto que esto puede tener de manera breve, doctora? Sí, la paciente puede tener ciclos irregulares, sangrados abundantes, manifestaciones gastrointestinales, puede desarrollar alergia. No está relacionado a infertilidad. Sin embargo, si después la paciente busca un embarazo, pues tratar de que ese ciclo vuelva a la normalidad va a llevar un tiempo, entonces retrasa las posibilidades de embarazo en el futuro. Perfecto. ¿Sus últimas recomendaciones, doctora, para nuestra audiencia? Si usted va a iniciar vida sexual activa, lo ideal es que usted utilice un método anticonceptivo rutinario que le pueda dar continuidad y que pueda estar valorando el cambio del método cada 2 o 3 años. Perfecto. En pantalla aparece el contacto telefónico de la doctora Xochitl Centeno para que usted pueda perfectamente hacer su consulta de manera directa con ella y tener una respuesta y, por supuesto, un seguimiento médico. Nosotros así hacemos un breve corte comercial, ya regresamos.